transmitiendo en vivo desde México News Network Radio. La brújula del conocimiento. Una colaboración de Fundación Lomas. Educación con rumbo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo súper feliz de recomenzar, de estar aquí con las personas con las que estoy, de volver a tomar el micrófono, de sentarme en esta silla. No saben cómo he extrañado todo este tiempo. Estamos aquí en la Brújula del Conocimiento a través de MNN Radio y así de fácil puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter y en Instagram como MNN Radio. Fíjate, déjame contarte rapidísimo. Andamos haciendo una ola de cambios y andamos de arriba para abajo creando nuevas posibilidades o, mejor dicho, viendo las posibilidades que tenemos por ahí alrededor. Y te vas a sorprender, queremos sorprenderte, queremos invitarte a ser parte de todo esto y ya te estaremos comentando. Yo quiero darle las gracias a mi productor y amigo David Pantoja porque de verdad ha aguantado la locura que esto ha sucedido y lo traemos de arriba para abajo. Pero mira, él se pinta solo para estas cosas y es un placer para nosotros poder estar trabajando con él. Y bueno, ¿qué te digo? No quiero llevarme mucho más tiempo hablando de otra cosa porque tengo a un invitado que de verdad sería mucho más fácil sentar aquí a cada semana, posiblemente a Michelle Obama, que a Saúl Carro. De verdad. No tienen una idea de cuánto tuve que rogarle para que viniera. Nada, es cierto. No le ruego, pero sí, eso de ver las agendas de Saúl Carro es bastante divertido. Pero por fin lo logramos, por fin coincidimos y creo que hace un ratito, hablando de otras cosas, estamos celebrando este encuentro, celebrando este pedacito de tiempo que nos estamos regalando, porque sí, es para ti, sí, lo compartimos contigo y la información y más que nada nuestra esencia queremos hacértela llegar, pero la verdad de las cosas es que aquí yo lo disfruto un montón. Saúl Carro, bienvenido a tu casa MNN Radio. ¿Cómo estás? Gracias, Rocío. Bien contento y... Bueno, tiene que ver con el tema que vamos a compartir el día de hoy. Contento, muy contento de estar contigo, de darle a los otros lo que he ido recibiendo de mis maestros y de la vida misma. Yo creo que eso es algo bien interesante. Tú has de saber que Saúl se la pasa no solamente dando, sino recibiendo, pero es un círculo muy interesante porque en el momento que él recibe, cuando tú vas a un taller, porque hace un montón de talleres, al menos hace de 3 a 4 por mes, si tú vas a un taller, si tú vas a una terapia personal, si te lo encuentras en algún lado, híjole, te llevas una probada de toda la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo que él está haciendo por otro lado, y hoy es precisamente parte del tema. Van a decir que te pago, Rocío. No. Por ahí mi jefe a veces me dice, dime la verdad, ¿te dan comisión? No, juro que no. ¿Sabes qué? Que lo hemos tocado muchas veces el tema y yo se los he compartido a ustedes también. Soy privilegiada de tener los amigos que tengo. De verdad, cada persona con la que me cruzo es deliciosamente enriquecedor en algún aspecto, en el que quieras. Y obviamente no es la excepción. Todo el mundo lo sabe, o quien no lo sabe se lo voy a decir hoy. Saúl para mí ha sido maestro por muchos años. No lo encasillo solo a eso porque para mí Saúl es muchas cosas. Ha sido mi maestro, ha sido mi consejero, mi escucha, pero es mi amigo y entonces, híjole, sí, bueno, creo que me pagas de otras formas, de verdad, es enriquecedor. Es mutuo, ya lo veremos ahora. A ver, cuéntame, vamos a hablar de inteligencia emocional que tan de moda está, o sea, todo el mundo toma cursos, da cursos, lee libros, y digo, tiene ya muchos años, pero hoy está tomando una ola diferente. Pues yo creo que es la necesidad que está surgiendo de todas las sociedades, como la necesidad de escuchar nuestro cuerpo, de escuchar nuestras emociones y después interactuar con la conjunción de
tanto la sensación como la emoción, y ya lo iremos desmenuzando poco a poco. Y quisiera empezar, que empezáramos esta charla, esta plática, con lo que no es la inteligencia emocional. Ok. Porque, claro, hay algunos, pues, maestros que han hablado como que la inteligencia emocional solo es la regulación de nuestras emociones. Y a mí me parece que va más allá de esa pequeña o escueta definición. Lo que no es la inteligencia emocional es la represión de las emociones. Porque a veces alguien dice, ay, no, yo ya soy muy inteligente emocionalmente hablando, ya no me enojo. Y entonces yo digo, Entonces, eso no es inteligencia emocional, no. porque no es reprimir la emoción. Tampoco inteligencia emocional es intelectualizar la emoción. No está pasando nada, ¿no? Yo creo que todo esto lo puedo controlar muy bien. Eso tampoco es la inteligencia emocional, no es, pues, llevar a la razón la emoción. Tampoco es la proyección, ¿no? No es proyectar mi emoción en el otro, decir, tú estás muy enojado, ¿eh? Mira, ve cómo te pones, ¿no? Pero es tu enojo, cuando en realidad es nuestro enojo, ¿no? Ok. Entonces, cuando nosotros podemos distinguir qué no es la inteligencia emocional, abrimos un espacio para ver qué sí es la inteligencia emocional, que no tiene que ver, cuando hago talleres de inteligencia emocional, me conflictúo mucho porque la gente quiere que a través de un PowerPoint le presente las emociones básicas y cómo es que se gestionan. Que esa era la primera inteligencia emocional. Yo te voy a decir que yo le tuve cierta tirria, porque yo decía, o sea, ¿y cómo le hago para cuando estoy yo a punto de... O sea, no puedo con eso, no puedo. Claro. Entonces, ¿y qué era, no? O sea, y sí, de verdad, ahorita que estás diciendo, sí es cierto. Yo fui a varios talleres donde sacaban el PowerPoint y 5 emociones básicas, Claro. y de las 5 emociones básicas se deriva no sé qué. Pero eso no es inteligencia emocional. No, eso es solamente tener los conocimientos en la cabeza, en la estructura Ah. cognitiva, pero no es llevarlo al cuerpo. Y en realidad la emoción le pertenece al cuerpo, porque la emoción la sientes en el cuerpo, no la sientes en la cabeza, decir, ay, ¿qué estoy sintiendo? No, la emoción se siente o en las piernas, o en el pecho, o en el estómago, o en las manos. Por eso es ideal, cuando se habla de inteligencia emocional, ir primero al cuerpo. Y ese es nuestro rector. Y para hablar de inteligencia emocional también, un concepto que me ha servido muchísimo en mi práctica budista es la interconexión. Porque todos estamos conectados con todos. Sí. Y la emoción que yo intercambio al otro será la emoción que ese otro intercambie quizá con su pareja, con sus hijos, con su familia. Y por eso traje esta madeja, que es la metáfora de mi situación emocional. Si yo no logro identificar cómo está, que al final es una madeja llena de emociones, que están a lo mejor enredadas y que ni siquiera yo sé cuáles son estas emociones, lo que voy a hacer incluso en esta vinculación, voy a decir, de mí para ti. Claro, pues tú lo aceptas. En el mejor de los casos, las emociones que estamos intercambiando son emociones positivas, emociones que te generan a ti y que me generan a mí bienestar, que me generan confianza, seguridad, una sensación de calidez, pero en ocasiones no es así. No, a lo mejor te doy una madeja mucho más enredada y además no te la doy así. Claro, te la lanzo. justo que esa es la intención de hablar de inteligencia emocional, porque claro, justo en esta conversación estamos intercambiando no solamente la cuestión intelectual, no solo la cuestión conductual, sino también la cuestión emocional. Y cuando yo te intercambio esto, con esta madeja se hace evidente el intercambio, pero cuando yo te lo intercambio, tú sales de esta oficina y te encuentras a un colaborador, y en función de lo que vivimos aquí, tú vas a responder con el colaborador. Y el colaborador, a su vez, va a llegar a casa, y si tú le gritaste o si tú lo trataste de alguna manera no adecuada, él pues llegará a pasarle esta madeja a su hijo, a su hija, a su esposa o al taxista o quién sé yo. Sí, claro, porque finalmente la verdad de las cosas, o la realidad de las cosas, es que yo no me quedo con nada. O si me quedo, me enfermo. Que ya vamos ahí a otro aspecto. Pero lo primero en la inteligencia emocional es que cuando trabajamos con nuestra inteligencia emocional, que más bien yo le pondría como evolución emocional más que inteligencia, porque es la capacidad de ir integrando todos los grados de la evolución para poder relacionarme de mejor forma. Entonces, saber que cuando yo trabajo en mi evolución emocional, estoy sembrando una semilla para el bienestar en el mundo.
Y esto suena bastante utópico, pero cuando yo empiezo a mejorar, a encontrar, a revisar, a regular incluso mi emoción, todas las emociones que yo voy a ir compartiendo van a ser emociones más cálidas, emociones más amorosas, y esto va a permitir cambiar el mundo. Incluso uno de mis maestros dice que el amor, como definición, es el intercambio de emociones positivas. Entonces, o sea, lo que me estás queriendo decir es que si yo soy lo suficiente inteligente emocionalmente, sí genero una influencia independientemente que hoy el país esté como esté. En realidad, ese sería el objetivo, que de más en más cada individuo, y no le dejemos el trabajo a alguien externo a nosotros, no, es que de más en más cada individuo pueda generar la paz interior para después compartir la paz interior. Este es el trabajo. Veía una frase hace poco que tiene que ver con paz, que tiene que ver con poder dar la paz a las demás personas. Y yo pensaba, solamente puede suceder cuando se trabaja la paz interior. Sí, claro, ¿Cómo trabajo la imposible paz que yo interior? o sea, hay un ejercicio, incluso si tú vas a misa, cuando dice el padre, ¿no? Yo pensaba en eso el otro día. La paz del Señor sea con ustedes. Y entonces todo el mundo dice, la paz sea contigo, la paz sea contigo. ¿Qué tan consciente vamos por el mundo diciendo, la paz sea contigo? En primer, la paz sea conmigo. Claro. Y luego, ¿cómo realmente puedo invitarte a que la paz sea contigo si a lo mejor ni siquiera la conozco? Y lo digo Claro. en lo muy personal. Creo que platicábamos hace un ratito de las agendas y de que ya estamos empezando marzo y de cómo corremos y de todo este rollo. ¿Cómo puedo, o además, eso ya es lo de afuera, lo de adentro, Saúl? Claro. Sí, porque hablas de toda la dinámica y de toda la presión que puedes vivir en tu trabajo, ¿no? Yo pensaría, ¿qué me lleva a mí, desde una cuestión inconsciente, a vivirme en una situación en donde voy a tener el descontrol, en donde voy a vivir como bastante estresado? Eso tiene que ver con nuestra historia y quiero ir profundizando también poco a poco. Cuando hablo de inteligencia emocional y digo que no solamente corresponde a una cuestión intelectual, hago 3 divisiones de la inteligencia emocional. Para que nosotros podamos desenredar esta madeja tenemos que pasar por 3 etapas. Y la primera de estas 3 etapas es la sensación. La sensación se da a nivel físico, no en otro lado. No se puede enseñar, la sensación se siente. Muchas de las personas que comparten inteligencia emocional no tocan este aspecto. Y es un aspecto básico y de supervivencia, porque a través de la evolución pues hemos pasado por una cuestión de sensación. Los animales reaccionan a través de la sensación y del instinto. Y ellos atacan o huyen. Es como no hay más herramientas de acción. O sea, ataco porque me siento en una situación en la que puedo peligrar, o me voy porque no tengo la suficiente energía para enfrentar al enemigo. Pero eso es sensación, se activan los sistemas para actuar. El sistema parasimpático entra como a ver qué pasa, el sistema simpático también se activa y tiene un impacto a nivel físico. ¿Cómo Pero se no expresa la sabemos emoción? escucharnos. No, claro. Cuando yo empecé a estudiar biodescodificación de la enfermedad, ahí aprendí que lo más importante es la escucha biológica. Pero, Ok. ¿quién sabe qué es la escucha biológica? La escucha biológica es poner atención a tu biología. Tu biología es desde la respiración, a ver cómo estás respirando. Ok. ¿Respiras o no respiras? Se queda Sí, claro, en la porque a veces garganta, en el yo me he diafragma, identificado a ¿no? veces que me quedo así como en situaciones interesantes de mi vida, quedo así como y no respiramos. Claro, ahí es la escucha biológica, o ver qué le pasa a mi espalda, qué le pasa a mi cuello, qué le pasa a mi mandíbula. Es como darse cuenta si su mandíbula ha estado apretada desde hace un buen tiempo. Las nalgas, los pies, ¿qué le pasa a mi cuerpo? En realidad, porque estamos tan desconectados de lo corporal que ya no le hacemos caso. Por eso, hace rato te preguntaba, eso también hace que nos enfermemos. Sí. O sea, jamás escucho a mi estómago o
O sea, ¿cómo por comer? Es No que lo todo sé. tiene una relación, conexión. todo tiene una conexión, porque es a nivel físico. Se supone que el aspecto físico tiene los elementos para autorregularse. Ok. Si no pusiéramos el dedo ahí como deteniendo la autorregulación, pero lo que hacemos es poner el dedo para que... Hay un autor que dice que nuestro desarrollo es como un disco de estos de vinil, ¿no? Ujú. En donde la aguja pues va su camino normal. Lo que pasa con nosotros es que regresamos la aguja, regresamos la aguja, regresamos la aguja y ahora vas a ver por qué. Y entonces es Esa como parte que te gusta. el disco rayado, claro. Y entonces lo que tendría que ser una autorregulación emocional y biológica, pues Ujú. no cumple su cometido. Entonces, ¿cuál es el primer trabajo para quien nos está mirando o escuchando en la inteligencia emocional? Poner atención en el cuerpo. Poner atención. Hacemos un ejercicio en los talleres que es el escaneo corporal. Y el escaneo corporal consiste en ir diciendo, es en parejas y entonces uno le dice al otro, ¿no? Pies. Y la persona tiene que decir lo primero que se le venga a la cabeza cuando escucha la palabra pies. Se espera que se hablen sensaciones. Las sensaciones son pesadez, hormigueo, tensión, calor, frío, malestar, bienestar, pesadez. Así se expresan las sensaciones. Y todos son a nivel corporal. Okay. Entonces, este ejercicio de escaneo corporal nos sirve para identificar de entrada cómo está nuestro cuerpo. Pero en una vida tan agitada como la que vivimos, ¿qué tanto? Y bueno, que ahí es donde está, ahora sí que, como diría Cantinflas, ahí está el detalle, chatos, porque no me detengo a escucharme. Ni siquiera una vez al día, que al menos sería lo mínimo indispensable. No, ya te pasaste. ¿En A serio? cada momento. No, En no, cada momento espérame. estoy revisando qué me está pasando cuando estoy hablando contigo, qué me está pasando cuando estoy enfrente de una cámara, qué me pasa Pero cuando el eso no. ambiente... Pero, híjole, no está complicado. Porque imagínate, o sea, yo quiero imaginarme, de pronto estoy en una junta o estoy en... Pero tienes razón, no, sí, no, a lo mejor nos ayudaría, o me ayudaría, Claro. que hablar en primera persona, me ayudaría a resolver muchas cosas. Por supuesto. Porque a lo mejor yo digo, o sea, me está hablando, no sé, vamos a poner, por ejemplo, mi jefe, y entonces, a lo mejor si yo no tengo como control o no me escaneo, me estoy Claro. así defendiéndome con Sí. una cara rara. Y a lo mejor... O estoy hacia atrás, dejé de respirar, las manos me están sudando, los pies me están Ok. temblando y ni siquiera sé por qué me está sucediendo todo esto. Ya, digamos, lo primero, lo ideal sería saber qué me está pasando a nivel corporal, Ok. que me están sudando las manos, que dejé de respirar, que los ojos los hago más grandes, que los ojos se me ponen brillosos, que la pigmentación de mi piel cambia. Esto es una de las habilidades que tiene un psicoterapeuta corporal. Poder notar estos cambios a nivel físico del otro para reflejárselos, para decirle, ¿te das cuenta que cuando hablas de tal cosa dejas de respirar? ¿O los ojos se te ponen brillosos? ¿O los pies los endureces? ¿O esta es la gran capacidad que podría tener un terapeuta psicocorporal, porque lo que hace es regresarle aquello de lo que el otro no está siendo consciente. Y bueno, finalmente, si no tengo, es más, ni siquiera sabemos o sabíamos que existe un escaneo, ¿no? Biológico. Espérame tantito que pues por lo tanto, voy a saber que eso me está generando o que se deriva, como tú dices, en este disco de vinil de una historia que ya está ahí. Claro. No, y además, bueno, lo interesante es que lo vamos repitiendo. Como es la misma historia, pues vamos recreando escenarios en nuestro cotidiano que nos van a hacer sentir exactamente lo mismo, porque la célula está acostumbrada a ese estrés, está acostumbrada a esa vivencia y lo que va a repetir, pues es exactamente la misma vivencia. Por eso es que... ¿Cómo le hago para hacerlo diferente? Pues tendría yo que ser diferente en todos los sentidos, en las creencias, en las emociones, en los hábitos. Entonces, ¿qué agarro? O sea, primero me aprendo a escucharme, a verme, a sentirme. Ese es el primer trabajo. Yo creo que nos podríamos y luego llevar... que agarro el disco, lo arranco, lo rompo y lo aviento. No, es porque nos ha servido, Rocío, tratarlo de manera amorosa. Porque Okay. ya veremos por qué, porque si no... sucede otra bronca. Pero entonces, primero, el primer paso para quien nos está escuchando y mirando es, pues, tomar conciencia del cuerpo. Okay.
la respiración, de si está tenso. El otro día ponía como este dicho que dime con quién andas y te diré quién eres. Yo ponía, dime tus tensiones corporales y te diré Te diré que andas cargando. no, tus malestares. No lo ponía Eso es como verdad. para que yo les dijera, porque no soy el gurú que anda diciendo ahí, pero bueno, me llamó la atención cómo la gente está interesada en decir, claro, mi tensión es esta, tengo presión o tensión o cansancio tal en tal parte de mi cuerpo. Ok. Y esto nos lleva como un poco a mirar y a poner los ojos en nosotros, en nuestro cuerpo, para ver qué tensiones está teniendo. Ok. Primero, el segundo paso, el segundo elemento son las emociones. Esto que los facilitadores en los grupos andan compartiendo, que son las emociones básicas. Miriam Muñoz nos da el acróstico de MATEA para tener más claridad sobre las emociones básicas. MATEA quiere decir miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. 5 emociones básicas: miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Estas son las emociones básicas. Cada emoción va a tener su matiz o sus matices. Por ejemplo, un matiz del miedo, ¿cuál sería? ¿Cuál se te ocurre que sea el matiz del miedo? Temor, por ejemplo. Es decir, no es miedo, es un nivel a lo mejor más elevado que el miedo. Un matiz del enojo sería, ¿cuál? Como la seriedad, no. No, por ejemplo, la ira. Ok, la ira La ira es sería, un matiz ¿no? alto. Sí. La impotencia, por ejemplo, podría ser un matiz ¿Del del enojo? enojo, como ¿O me del quedo. miedo? También podría ser, podría Ok. estar ahí como en combinación. De la alegría, un matiz de la alegría sería Como el la éxtasis, euforia. la euforia, sí, la emoción desbordada. Ok. ¿No? Y así, cada una de estas emociones va teniendo ciertos matices. Cuando hablamos de inteligencia emocional, lo importante es reconocer cuáles son las emociones y, además, cuál es la reacción biológica de cada emoción. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, la reacción biológica es que nos empiezan a sudar las manos y empezamos a temblar. Es una reacción biológica del miedo. No hay emociones ni buenas ni malas. Todas tienen un objetivo específico que ahorita me gustaría decir cuál es el objetivo de cada emoción. Gracias. Entonces, cada emoción también tiene un impacto a nivel corporal. Ok. La alegría, por ejemplo, nos empieza a vibrar más el pecho, queremos desbordar la energía y entonces hay otro cambio a nivel corporal cuando se asoma la alegría. ¿Okay? Entonces, la conjunción de estos dos aspectos, es decir, si yo reconozco que cuando me empiezan a sudar las manos tengo miedo, cuando el jefe se acerque y me empiecen a sudar las manos, yo voy a decir, claro, de esta situación, ¿qué me está produciendo miedo? Y ya ahí tengo una gran pista para empezar a hacer un análisis, una revisión, ir profundo de mis relaciones emocionales. ¿Okay? Entonces, identificar, ¿no? ¿Cuáles son las emociones básicas? MATEA, miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Cuando yo logro identificar eso, que es lo básico, puedo decir, claro, entonces me siento enojado en este momento. O me siento triste, o estoy alegre, o quiero ser afectuoso, necesito un abrazo. Entonces ya es una pista para poder unir la sensación con la emoción. Cuando hablo de que cada una de las emociones tiene una razón de ser, digo, el enojo nos sirve para poner límites. Por eso la persona que dice, no, yo ya soy muy inteligente emocionalmente hablando y no me enojo, en Entonces, realidad, mejor, claro, no está poniendo límites en donde tendría que poner límites. Sí, a lo mejor estamos utilizando o poniendo límites de maneras diferentes o no adecuadas. Claro. O posiblemente solamente estemos reprimiendo absolutamente todo y generándole a mi cuerpo algún impacto completamente diferente. Claro. Y entonces no estoy dándole la necesidad que la emoción me está pidiendo. A ver, bueno, por ejemplo, eso. Cuando yo siento algo, cuando tengo una sensación que expresa una emoción, ¿Sí? es porque la necesito. Claro. Y entonces si la reprimo, estoy como diciendo, pues es que tiene que ver con lo que nos enseñaron. O sea, imagínate nosotros, o bueno, en mi generación, tú eres mucho más joven que yo, pero en mi generación de verdad nos decía, no llores, Claro. cállate.
No, Las te niñas enojas. bonitas no se enojan, Las niñas los bonitas, niños no calladitas te ves más lloran, bonita, los niños si no lloras eres un lloran. maricón. Y bueno, yo de verdad me sigo sorprendiendo cuando llegan hombres al consultorio y lloran y me dicen, discúlpame. Y yo digo, ¿de qué se tiene que disculpar un hombre por llorar? ¿No? Pero finalmente sí es eso. O sea, por ejemplo, ¿sabes que yo siento culpa horrible cuando me enojo? Y sin embargo es como mi estado natural, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver por qué es el bárbaro. estado natural, pero es identificar cuál es la emoción. Y después la emoción no se reprime, por eso digo, ¿qué es la Ok. inteligencia emocional? No es reprimir, no Es es proyectar, identificar. es vivir la emoción. Ni siquiera identificar, es vivir la emoción. Pero justo cuando dices de un programa social y cultural que nos dice, tú no puedes vivir esa emoción, lo que hacemos es reprimirla. Ajá. Y ahí se queda. Y se hace una maraña como Así este pues la tipo. traigo ahí atorada. Y yo la voy intercambiando de esta manera. Por eso Híjole. insisto que no hay ni emociones buenas ni emociones malas. Hay emociones. Cada emoción tiene una razón de ser. El enojo lo que hace es poner límites. La tristeza lo que hace es permitirnos ir hacia adentro. El afecto nos hace vincularnos uno al otro, abracitos. La alegría vivifica. La alegría nos nos hace sentir vivos. El miedo, por ejemplo, nos hace que nos protejamos. Ujú. Entonces, cuando yo reprimo una emoción, dejo de cubrir la necesidad. Cuando yo no le hago caso a mi emoción, que mi cuerpo es como un foquito que dice, hey, mira, está pasando esto, es como si yo apagara el foquito y calmara la alarma. Pues claro que entrarían a robar a mi pequeño templo. Y eso es lo que sucede con las emociones. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Primero, revisar nuestras sensaciones, que están conectadas con las emociones. Cuando yo siento presión en el pecho, cuando tengo tensión en la mandíbula, cuando se me engarrota el cuello, cuando la espalda, pues eso me está dando señal de una emoción próxima. Ajá. Entonces tenemos estos dos elementos, sensación y emoción. Y viene un tercer elemento que engloba las tres etapas, ¿no? Que es la metacomunicación. Yo aprendí el concepto de metacomunicación cuando iba en la universidad y hablábamos de terapia familiar sistémica. Todo el enfoque, el enfoque centrado en los sistemas o el enfoque general de los sistemas habla de la metacomunicación, cómo es que nos comunicamos acerca de la comunicación. Y es un proceso que a mí me parece muy valioso en la terapia. Y ahorita vas a saber por qué. Porque consta de 4 pasos la metacomunicación. Dice, cuando tú haces tal cosa, ¿sí? Rocío, cuando tú te volteas y me dejas hablando solo, esa es la conducta que el otro hace. Y esto es bien importante en la inteligencia emocional porque las personas hacen cosas y nosotros reaccionamos en función de nuestra historia a eso que las personas hacen. Cierto. Pues los responsables de mi emoción no son los otros. O sea, no me haces enojar. Claro, no, tú no me haces enojar. Me Yo mal- me enojo Yo me enojo cuando con eso que tú haces. Y entonces ahí es, cuando tú no me haces caso, Claro. yo me siento... Sí, justo, ahí vamos, porque ahí mezclamos los 3 elementos que... O sea, de aquí puedes dar una sesión. Bueno, vayan poniendo atención en este último Chequen paso es su lo agenda. más... Háblenle, pero ya, Lakin ahí, Fátima, please, los teléfonos. Porque esto es lo más valioso, esto es el proceso que no hacemos. Que, Claro. Es decir, cuando tú haces tal cosa, y esto es el primer paso de la metacomunicación, cuando tú haces tal cosa, cuando me dejas en visto, cuando te volteas y no me hablas, cuando me haces quedar mal enfrente de la gente, cuando te vas con alguien más, cuando me engañas, cuando... Ayúdame, Rocío. Seguro hay muchas conductas Déjame, que... te voy a decir unas ahorita. Por ejemplo, cuando no contestas, si no me respondes un correo, Claro. si me dejas ignoras, si me dejas plantado, plantada. si me dejas esperando, Exactamente. Sí, o sea, si hay me cosas- humillas o si me traicionas. Sí, claro. Y ahí podríamos entrar Si me a las mientes. heridas básicas.
Si no Pero me ese será otro hablas. programa seguramente. De una vez, ahora antes de que se vaya David, hay que decirle que nos agende la siguiente sesión. Y bueno, ahí ya tenemos como todas las conductas que hace el otro. Ok. Son conductas que el otro hace. La vida incluso nos manda ciertas situaciones Sí. en las que nosotros podemos reaccionar de manera asertiva o no. Pienso, Dependiendo. ahora, sí, claro. El otro día perdí, ahora digo que entregué mi celular a alguien que le hacía falta. Entonces, bueno, frente a esa situación, yo decido cómo reaccionar ahora. Pero, por ejemplo, decidir cómo reaccionar, corres, creo que yo he corrido siempre el riesgo de hacer lo que tú decías al principio, que no es inteligencia emocional, Ujú. o reprimir, o simplemente no cubrir la necesidad de la emoción necesaria. Claro. Sí, yo entregué mi celular y entonces hago todo el proceso que toca hacer O sea, dices, por el celular, no porque entregué, además... digo, lo solté, pero sí, o sea, sí Claro, te das hago también todo el como, proceso de "Rayos, decir ¿por sí, qué?". que, y además hago toda una evaluación de qué fue lo que sucedió. Ok. Y entonces me queda claro cómo fue que sucedió ese acto y la reacción que yo tengo. Pero bueno, el celular es lo que menos nos interesa a nosotros, espero. Pero claro, cuando pierdo una casa, por ejemplo, cuando pierdo un negocio, cuando me detectan una enfermedad, cuando me dicen que me voy a morir, ¿cuál va a ser mi reacción en función de mi historia? Esto es muy importante. Entonces ya, cuando tú haces tal cosa, porque también le puedo decir a la vida, cuando tú me mandas Estas pruebitas prueba, simpaticonas. no, yo me siento Yo que me siento. ahí va a venir el siguiente paso. El yo me siento es a nivel corporal. Ok. Yo siento Yo siento. que se me hace un hueco en el estómago, digo, en el pecho, en el estómago, yo Mm. siento pesadez en las piernas, siento que me hormiguean las manos y los brazos, o siento tensión en la mandíbula, o siento un nudo en la garganta. Y entonces ya tengo una clave. Cuando tú haces esto, yo siento a nivel físico A nivel físico. tal cosa. Y luego le agrego la emoción. Y eso me hace sentir enojado, frustrado, deprimido, angustiado, deprimido, impotente, desolado, como la emoción Abandonada. justo, ahí está. Rayos. Entonces juntamos lo que tú haces, que es una acción, lo que yo siento, que es una sensación, me hace sentir que es una emoción, y el elemento principal, que es como la cereza del pastel, y la primera vez en mi vida que yo me sentí así fue cuando, y yo la verdad es que les sugiero que se vayan a los primeros 7 años de su infancia, porque ahí es en donde se estructura el carácter y la forma de responder a las situaciones que nos suceden. Entonces, aquí esta es la clave principal en la inteligencia emocional que muchas personas cuando trabajan inteligencia emocional no toman en cuenta. Porque mi manera de reaccionar en mi presente está predeterminada por mi manera de reaccionar en el pasado en situaciones específicas. Y bueno, y aquí estamos hablando de algo súper importante. Si tú me dices que la primera situación me remite a cuando yo tenía 7 años, Claro. aproximadamente, o sea, del 1 al 7. Sí, del 0. O del 0 al 7. Bueno, de la concepción. De la concepción. No, espérame tantito, ya me la vas a complicar más. Pero vamos a decir, de la concepción al 7, estamos hablando de muchas situaciones que tal vez hoy ya no existan, pero por ejemplo podemos hablar de indefensión, Claro. de falta de fuerza física, de recursos de 1000 tipos. Diría lo mismo con este refrán: dime lo que estás viviendo y te diré lo que viviste. Lo que viviste. Porque somos seres de repetición y lo que sucede en mi presente seguramente sucedió en mi pasado, quizá de una forma distinta, más como fantasiosa o como yo lo haya percibido. Pero era un niño, o sea, claro. un bebé. Era... Yo puedo poner un ejemplo de toda esta estructura, ¿no? Por ejemplo, cuando tú no haces lo que yo quiero, yo siento un hueco en el estómago y tensión en la mandíbula. Uh-huh. Y siento impotencia y siento enojo. Y la primera vez que yo sentí así fue cuando yo percibí que mis padres no me sostuvieron, no me protegieron. Y entonces es perder el control, que es la misma sensación que tuve en aquel momento. Ahora, mira, nos quedan escasos 7 minutos.
dime, una vez que yo digo, cuando tú haces tal, yo siento esto y eso me hace sentir así. ¿Qué? ¿Y luego? Pero ¿Y además, luego? no recomiendo que esto lo hagan con su jefe, ni con su pareja, ni con sus amigos, ¿eh? Ok, Ojo que el es el espejo proceso sería terapéutico. principal. No, por favor, mira, qué bueno que tocas ese Claro. punto. Por favor, este tipo de programas los hacemos con una sola finalidad, de traerte a ti una probadita, un poquito de información, para que si tú te hace clic algo, si algo te detona en nuestras pláticas, busca a los especialistas. Entonces, porque no son recetas mágicas, por eso te hacía yo esa pregunta. Sí. Si no, ahora dime qué carambolas No, hago con todo y ese además rollo. yo digo, pero- no les recomiendo que vayan con el jefe porque el jefe me va a decir, ¿Y a mí yo qué? Sí. Resuélvelo tú. Sí, porque a ve a final de terapia, cuentas, aquí ¿no? el punto es, y eso me remite a la primera vez que yo sentí Claro. tal o que yo percibí tal. Y luego aquí la gran pregunta para todos nosotros es, ok, ya identifiqué que cuando tú no me contestas, yo siento un hueco en el estómago y que me revienta el pecho y eso me hace sentir descontrolada porque me remite a la primera vez que me sentí abandonada. por Claro, ejemplo. que mi papá se Que fue mi o papá que se mi fue, mamá no exacto. estuvo. Que... Sí, que Ahora, que estaba sola en casa de fulano, Claro. de mi tío, no sé de qué. ¿qué hago con ¿Qué eso? hago con eso? Proceso terapéutico. O sea, Por favor. como dices, es identificar, es tener la posibilidad con estos programas de decir, claro, esto me checa, esto me hace sentido, ¿cómo lo resuelvo? Desde mi experiencia, el proceso terapéutico, porque es la compañía de otro que te está ahí Sí, que constantemente. como tú dices, que también tiene esta sensibilidad para devolverte, o sea, para decirte, no, chato, no es mía, ten. Claro, sí. Y ya Y la entonces, viste, claro, ¿eh? justo lo que nosotros hacemos en el proceso es sacar una de las hebras y entonces empezar a poco, con las emociones, a decir, claro, yo me siento ansioso o me siento indefenso o me siento desprotegido porque mis padres, y entonces ya voy sacando la madeja en el proceso terapéutico, Y reconocerlo es luego trabajarlo. se va y trabajando, se va Ahora, sanando. tú tienes, participas, bueno, creaste hace ya 7 años. 7 años. Este Sí. año vamos a cumplir 7, 8. Sí, creo que 8. Ese año Lakin cumple 8 años. Lakin es un centro de atención, Es un centro de acompañamiento, centro de acompañamiento terapéutico. Ahí encuentras a Saúl, pero también encuentras un grupo de especialistas que tienen esta misma feeling, porque has de saber que no es que mi amigo sea muy picky, sino que sí va encontrando, creo eso, a las personas que van como de acuerdo o que están, sí, que caminan en un sentido, podríamos Yo creo decir. que integran al ser. O sea, porque a mí Integran me al parece ser. que hay muy buenos psicólogos que solo se centran en lo cognitivo y son Está muy bien, buenos. sí. Hay otros muy buenos que solo se centran en el cuerpo. La interacción entre mente y cuerpo es lo que a mí me parece, desde mi experiencia, que le da más resultado al otro. Sí, la unificación de estos dos aspectos y el equipo que poco a poco se ha ido armando, pues es de especialistas que Puede- toman talleres, Si están preparados, están cuidados, preparados. acompañados al mismo Así tiempo, que es. eso también es muy importante. Y te pueden encontrar en redes sociales como Lakin. Sí, LAK de kilo y N, y ahí nos pueden seguir. ¿Y algún teléfono de tu oficina donde Es pueden 99 82 41 60 83. llamar? 99. 82 41 60 83. De verdad, llama, vas a encontrar acompañamiento para poder desenredar tu madeja y vivir una vida más plena. Creo que lo mereces, yo creo que yo lo merezco y gracias por enseñarme que lo merecía y Sí. Y además compartirlo. O sea, esto ya Eso. que lo integraste, entonces ahora sí compartirlo. Y mi gran finalidad, podríamos decir, es que los otros estén mejor. Porque como efecto mariposa, cuando el otro está mejor, o sí va a tener un impacto en mí de regreso. entonces, ¿con eso cierras? Sí, yo creo que sí. Si yo estoy mejor, Sí, el otro seguro está mejor. entonces busquemos estar mejor, encontremos
eso que tenemos que o busquemos aquello que tenemos que encontrar, desenredemos la madeja, busquemos acompañamiento y vivamos una vida más plena. Es un placer verte, escucharte. Escríbenos, MNN Radio, La Brújula del Conocimiento. Yo soy Rocío Moreno, él es Saúl Carro y el que está al otro lado es David Pantoja. Muchísimas gracias por escucharnos, nos estamos viendo. Esto fue La Brújula del Conocimiento. Educación con rumbo. Transmitiendo en vivo desde México News Network Radio.